Muy buenas noches, auditores de Radio San Sebastián. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conociendo y Viviendo Nuestra Fe junto al catequista Jorge Figueroa. Muy buenas tardes, queridos hermanos en la fe. Buenas tardes, estimado Omar Inertosa, que está en los controles, quien también desde ahí le envía saludos a todos aquellos que nos están siguiendo a través de Radio San Sebastián 90.3, redes sociales y YouTube. Estamos llegando a su hogar con el siguiente tema sobre educadores en la verdad, el rol de la familia frente al desafío del secularismo. Por eso que los quiero invitar a que nos pongamos en la presencia del Señor, invocándolo a Él en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde su casa, oren junto a mí. Señor Jesucristo, te encomendamos la fe de nuestras familias ante los desafíos del mundo actual. No permitas que la luz de la verdad se apague en nuestros corazones. Concede a los padres ser testigos vivos de tu amor en el hogar, para que con su ejemplo y palabra guíen a sus hijos hacia ti. Protege a los niños del vacío del secularismo y conserva en ellos la alegría de conocerte. Enciende a los jóvenes la valentía para ser protagonistas de la fe, dar razón de su esperanza y no dejarse vencer por la tibieza o la confusión del ambiente. Haz de nuestras familias verdaderas iglesias domésticas, donde la fe se respire, se celebre y se transmite de generación en generación. Amén. Bien, pues queridos hermanos, vamos a comenzar con este tema que ya les nombré sobre la importancia o el rol de la familia frente al desafío del secularismo. Los invito a que tengan su Biblia en la mano, un lápiz o un cuaderno donde van anotando algunas citas bíblicas y donde ustedes van profundizando después ya y meditando en forma ya más personal. Tenemos que recordar que la familia primero es la iglesia doméstica, y por eso que a partir de esta visión de iglesia doméstica, la fe de los fieles está hoy asediada y combatida por el ateísmo militante, y por lo tanto corre el riesgo de morir por asfixia. No se alimenta con una catequesis llena de vida evangélica, de fortaleza y de oración. Y por eso que vamos a comenzar con el texto bíblico de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Antiguo Testamento, entonces, Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. No se olviden que yo tomo algunos aspectos solamente de los textos, no completo muchas veces, ¿ya? Ustedes lo tienen ahí en la Biblia y lo buscan más completo. Dice, abre comillas, queden grabadas en tu corazón estas palabras que yo te mando hoy. Se las repetirás a tus hijos y hablarás en ellas, estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y al levantarte. Cierra comillas. Aquí tenemos que la fe, por lo tanto, no se transmite por un decreto ni por una inercia cultural. Se graba en el corazón de los padres, para luego fluir espontáneamente hacia los hijos. En el hogar es donde se custodia la memoria de las maravillas de Dios. Por lo tanto, transmitir la fe a los niños no es delegar la responsabilidad a la parroquia o en el colegio católico cristiano. Los padres son los primeros evangelizadores de la vida cotidiana. La oración al acostarse, la bendición de la mesa y la conversación espiritual natural que indica el camino del Señor son los mejores antivirus contra la asfixia espiritual que está provocando el entorno secularizado que estamos viviendo hoy día. Vamos al texto del Antiguo Testamento, Proverbios 22, versículo 6. Repito, Proverbios 22, versículo 6. Dice,
inculca al niño su camino. Aún con el paso de los años no se desviará de él. La palabra inculcar en el origen hebreo sugiere grabar con firmeza y ternura a la vez. Los cimientos espirituales puestos en los primeros años de la vida estructuran la conciencia moral y la apertura a la trascendencia para el resto de la existencia. Entonces, aunque los hijos pasen por etapas de desierto, de duda en su juventud, las vivencias, fíjense, de la fe sembrada por sus padres en la infancia permanecen en una ancla interior a lo que siempre pueden regresar cuando azoten las crisis culturales. Por eso que es fundamental, queridos padres, querida mamita, querido papito, abuelitos que ahí tienen la formación de estos niños, que inculquen el amor a Dios, porque esto va a permanecer y les va a ayudar para siempre. El secularismo es una concepción cerrada del mundo, es un humanismo ateo, pragmático, militante, que crea una civilización del consumismo, de la búsqueda del placer como un valor supremo y que aleja de la identidad y de la dignidad de lo que es realmente el ser humano. Si miramos el texto de Efesios, capítulo 6, versículo 4, Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina, amonestación del Señor. ¿Ya? En la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir San Pablo? Contrapone el modelo de autoridad a esta autoridad y caprichosa del mundo pagano con la educación en el amor. El Señor cultiva íntegramente a la persona con el amor, el discernimiento y la verdad. En una exhortación Familiaris Consortio, Juan Pablo II señala que los padres son los primeros evangelizadores frente al secularismo que promueve el consumismo y lo digital, digamos, que hoy día está existiendo. Y los padres, fíjense, deben ejercer un discernimiento crítico, enseñando a sus hijos a no dejarse moldear por las modas del mundo, sino por el Evangelio. Y la gran pregunta es, ¿lo hacen? ¿Lo hacemos? ¿Qué pasa con nuestra vida? Salmo 78, versículos 3 y 4. Repito, Salmo 78, versículos 3 y 4. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, no nos ocultaron a sus hijos. Lo contrario, a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que realizó. La fe cristiana, católica, por lo tanto, es esencialmente tradición, un tesoro recibido que exige, fíjense, ser entregado. La familia es el eslabón insustituible de esta cadena intergeneracional. El mayor peligro de la cultura secularista es la anestesia espiritual. Si los padres no cuentan a sus hijos las intervenciones reales de Dios en su propia vida, a través de las conversaciones, preguntas-respuestas, a través de las oraciones, el auxilio que han recibido en dificultades, los niños no van a crecer creyendo. Pero si le cuentan, sí van a nacer creyendo, van a crecer creyendo, y Dios va a ser su fortaleza. De lo contrario, solo para ellos va a significar que Dios es un concepto abstracto y no una persona viva, un Dios vivo, un Dios que camina con nosotros. En Timoteo, 1 Timoteo 4, versículo 12, 1 Timoteo 4, versículo 12 dice: que nadie te menosprecie por tu juventud, antes bien,
sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. San Juan Crisóstomo comentaba este texto que la juventud no es una excusa para la tibieza, porque la gracia bautismal capacita a los jóvenes para ser testigos auténticos en medio de estas generaciones desorientadas por las ideologías presentes y reinantes en nuestro mundo. En el contexto escolar, por ejemplo, universitario, está impregnado de un relativismo en valores, en principios, y los jóvenes, como los niños, necesitan haber visto, por lo menos en su casa, a sus padres, ¿ya?, que no tienen vergüenza de su fe y de que esos valores no son relativos, sino que son absolutos. Necesitan la experiencia de ellos. Y por eso que el Papa Francisco invitaba a los jóvenes a no ser espectadores ni acomodarse al ambiente, sino a ser líderes positivos y misioneros entre sus propios pares. Primera de Pedro 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Abre comillas, dice: glorificad a Cristo Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra fe. La apología cristiana católica no es una discusión agresiva, sino es la capacidad de dar testimonio inteligente e integral de la verdad de Cristo para un joven, un niño, para que pueda ese joven niño dar razones de su fe frente a un ateísmo lleno de dudas. Requiere entonces haber tenido en el hogar, en la familia, un espacio donde preguntar libremente sobre las verdades de la fe, sin ser juzgado, sin ser censurado, y a la vez haber recibido dicha formación por parte de sus padres. Bueno, ahora los invito a un acto para que escuchemos una canción que nos tiene preparado Don Omar, para que, meditando un poquito a través también de la canción, al volver podamos seguir con este tema. Que Dios les bendiga y volvemos inmediatamente. Muchas gracias por esa primera parte de este tema tan importante. En lo musical, el día de hoy estaremos escuchando canciones originales en el estilo pop rock. El primer tema se titula Fuego de generación en generación. Espero que lo disfruten. No se transmite por ley ni por decreto, no se sostiene por simple tradición. La verdad se graba en lo profundo y en secreto, como un tesoro dentro del corazón. En el camino, al despertar y al acostarse, en la mesa y en la vida cotidiana, la memoria de tu amor debe quedarse como el faro que ilumina la mañana. Que no se apague la luz en el hogar, somos la casa que no se va a rendir frente al vacío que nos quiere asfixiar. Esta es la fe que enseñamos a vivir. No te dejes moldear por el ambiente, rompe la anestesia y la tibieza. Sé una luz que camina contracorriente, da testimonio con total certeza. Con firmeza y ternura en cada paso, construimos los cimientos del mañana. Educamos con amor y no
las modas. Lo sembrado en la infancia no se pierde, permanece en la raíz del pensamiento. Cuando el viento del desierto sea fuerte, volveremos a buscar este cimiento. Que no se apague la luz en el hogar. Somos la casa que no se va a rendir frente al vacío que nos quiere asfixiar. Esta es la fe que enseñamos a vivir. No te dejes moldear por el ambiente. Rompe la anestesia y la tibieza. Sé una luz que camina contracorriente. Da testimonio con total certeza. No nos callamos lo que hemos aprendido, las historias que vivimos en el hogar, el auxilio que en la noche hemos recibido, las maravillas que nadie va a ocultar. Que nadie menosprecie tu juventud. Sé la respuesta ante la desorientación. Listos para responder a quien pregunte. Testigos vivos con fe y convicción. Que no se apague la luz en el hogar. Somos la casa que no se va a rendir frente al vacío que nos quiere asfixiar. Esta es la fe que enseñamos a vivir. No te dejes moldear por el ambiente. Rompe la anestesia y la tibieza. Sé una luz que camina contracorriente. Da testimonio con total certeza. Gracias, don Omar Inortosa, que nos ha presentado esa hermosa canción que hemos escuchado y que se relaciona con nuestro tema que estamos abordando hoy día. ¿Quién sabe lo que a los jóvenes les está pasando hoy día en su juventud? ¿Qué mundo, qué cultura vivirán los niños de hoy en pocos años más? ¿Qué capacidad de conocer la verdad van a tener? Son interrogantes que nos surgen. Vamos al texto de Juan, evangelista San Juan, capítulo 17, versículo 15. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús no pide para sus discípulos el aislamiento o la huida hacia lugares piadosos, guetos, etc., sino dice que la santidad está en medio del mundo. La iglesia no es una fortaleza cerrada, sino un faro en la tormenta que nos toca vivir. Ante el temor de los padres sobre el mundo que viene, que les va a tocar a vivir a sus hijos, la solución no es un hipercontrol, ni el pánico que ocurre con algunos, sino amar al hijo, amar a la hija y al joven con una sólida conciencia moral, llevando una vida sacramental y con la capacidad de discernir y saber vivir en el mundo sin ser del mundo a la vez. En Colosenses capítulo 3 versículo 21, Colosenses capítulo 3 versículo 21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Repito, Colosenses capítulo 3 versículo 21, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Fíjense que hay una pedagogía divina
que es la paciencia y el estímulo. Dios educa a su pueblo, acompañando sus pasos lentos a lo largo de la historia de salvación, muchos años. Exasperar a los hijos significa exigir una perfección moral sin ofrecerles testimonio del perdón y la misericordia en el mismo hogar. Exigirle fe cuando en el hogar no se entrega la fe. Exigirle perfección cuando en el hogar no se forma para la perfección. Un hogar severo que solo transmite normas sin transmitir la alegría del Evangelio termina alejando al joven de la iglesia y de su propia fe, y al niño matando su inocencia. Por eso que es tan importante que como padres tengamos que educar a nuestros hijos en una fe viva, alegre, porque los mandamientos son el camino a la felicidad, no son un peso que tenemos que llevar. Pero si nosotros como padres la estamos llevando como un peso, obviamente, ¿qué fe le estamos transmitiendo? ¿Qué evangelio? Ese es un evangelio muerto. Sin embargo, queridos hermanos, en este mundo tan carcomido, nacen también valores cristianos y hay una nostalgia de evangelización, una nostalgia de encuentro con Cristo. En Marcos capítulo 10 versículo 14, Marcos capítulo 10 versículo 14, dice el texto, abre comillas, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos o el reino de Dios. Los niños no son seres espiritualmente incompletos, al contrario, su apertura al misterio, su capacidad de confianza los convierte en el modelo evangélico por excelencia para entrar en el reino de Dios. En la sociedad actual, muchos padres impiden que sus hijos vayan a Cristo, cuando anteponen el deporte, los compromisos sociales, los compromisos familiares, el rendimiento académico, al encuentro dominical con Dios. Lo sacamos de la clase de religión, que haga un curso de valores, que haga un curso de repostería, etcétera, etcétera. Pero lo sacamos de la oportunidad de una clase del encuentro con Cristo que le entrega un valor trascendental a la vida del ser humano. Somos nosotros los que le estamos impidiendo a los niños encontrarse con Dios. Sin embargo, cuando los padres permiten que sus hijos se acerquen a la parroquia, se acerquen a clase de religión, van a ver cómo se despierta esa fe dormida en los mismos padres a la vez, y cómo ese niño o esa niña va a ir creciendo en amor y va a ir creciendo como persona en forma íntegra, porque el ser humano no es solamente cuerpo, no es solamente conocimiento, sino también es un ser espiritual. Es inherente esa parte del ser humano. Y en Romanos quiero recordarles capítulo 5, versículo 20, Romanos 5, versículo 20, donde dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia nos enseña que el mal nunca tiene la última palabra en la historia. El secularismo no puede apagar el deseo profundo del alma de ser amada y salvada por Dios. Y los padres no deben desanimarse ante la marea secularizada. La nostalgia de Dios está latente en el corazón de cada niño y de cada joven. Y ciertamente la parroquia debe crear también estos espacios de acogida donde las familias encuentren apoyo comunitario para educar en los valores a los cristianos. Por eso estos cristianos católicos que siguen al Señor. Pero además de las amenazas de este ateísmo, está también la debilidad increíble de los no practicantes. La religión
a mi manera. Los no practicantes piensan que ya vienen como de vuelta. No, cualquier religión da lo mismo si total basta con que yo crea, basta que yo llevo a la religión, mi catolicismo, mi cristianismo a mi manera. Veamos lo que dice el Apocalipsis 3, versículo 15, 16. Repito, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, 16. Dice, abre comillas, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. San Agustín, fíjense que denunciaba que la tibieza es un estado de autoengaño sumamente peligroso, pues el enfermo cree estar sano y rechaza la medicina. Entonces el que es cristiano a su manera, el católico a su manera, está rechazando, está enfermo y rechaza la medicina, que es la vida en el Señor. Y hoy día muchos jóvenes que no son practicantes son víctimas de la religión en mi manera, vivida en sus propios hogares, donde los padres van a misa pero no viven la caridad, o que se declaran católicos, cristianos católicos, pero no practican los sacramentos. Entonces esa coherencia de vida de los padres es el único remedio contra la tibieza o esta anestesia de la fe de los jóvenes. Querido papá, querido mamita, si usted es coherente con su fe, si usted trata de vivir la fe, va a ver que en sus hijos se va a despertar esa fe. Pero por lo contrario, ustedes están dañando a sus hijos. Están rechazando, están impidiendo que los niños se acerquen a Dios, se acerquen a nuestro Salvador. En Lucas, versículo 24, 15, versículo 15 y 30, versículo 31, dice, mientras conversaba, discutía, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y sucedió que, estando sentado a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron. Acompañar en el hogar es el primer testimonio de vida. Fracción del pan, la Eucaristía, se nos abre los ojos. Este relato de los peregrinos de Emaús no condena, fíjense, la huida o el desencanto de sus discípulos. Los alcanza en el camino, escucha el Señor su frustración y rehace el camino con ellos hasta revelarse en la Eucaristía. Este es el gran mapa, la gran ruta para los padres que ven a sus hijos, a sus niños, a sus jóvenes alejados. No sirve de nada reprocharles, porque eso es una discusión estéril. Los padres deben caminar al lado de sus hijos, no practicantes, amarlo incondicionalmente, orar en secreto por ellos, como recordamos a Santa Mónica que oraba por San Agustín, e invitarles con el ejemplo y reencontrarse con el Señor en la mesa eucarística. La transmisión de la fe al reto de la secularización entonces requiere una alianza viva entre los padres, que es la iglesia doméstica, los niños y los jóvenes. Cuando el hogar recupera su vocación de santuario, donde se reza, donde se perdona, donde se vive la caridad, y la parroquia le acompaña e integra, este liderazgo activo de la juventud, la fe deja de ser una doctrina en riesgo de asfixia y se convierte en una luz transformadora para toda la sociedad. Estamos llegando al término de este programa y los invito a que oren conmigo. Te damos gracias por la luz de tu palabra y por el don inestimable de la fe. Ponemos en tus manos, Padre, nuestra familia, a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Danos la valentía para no dejarnos caer en el secularismo de este mundo, sino ser faro de tu verdad. Haz que los padres sean incansables maestros de amor en el hogar y que nuestros jóvenes, niños, sean testigos audaces del Evangelio. Que la savia de tu Espíritu Santo renueve a nuestras comunidades para que la fe siga viva de generación
en generación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y junto a Omar nos despedimos hasta el próximo encuentro y escuchamos la canción final. Buenas noches. Bueno, y así estaríamos llegando al final de este capítulo de Conociendo y Viviendo Nuestra Fe. La segunda canción que escucharemos hoy día se llama Faro en la Tormenta. Espero que les guste. Y si Dios así lo quiere, nos volveremos a encontrar en un próximo capítulo de Conociendo y Viviendo Nuestra Fe, solo aquí en la 90.3 FM, la radio de la Iglesia Católica en Panguipulli. No nos pides huir ni aislarnos del dolor. La santidad se vive en medio del calor. No somos fortaleza que se va a encerrar, somos un faro en medio de la tormenta y el mar. Sin pánico y sin miedo al mundo que vendrá. Educamos con paciencia y con libertad. Un hogar que es severo y no sabe sonreír, mata la alegría que enseña a vivir. Estar en el mundo sin ser de este lugar, abrir las puertas para dejarles caminar. Donde abunda la sombra, la gracia es mucho más. Su luz en el alma jamás se apagará. Caminar, faro en la tormenta que enseña a amar. Dejen que los niños se acerquen sin temor, no antepongan las modas al camino del Señor. En su fe inocente hay un misterio real, llamado divino, que es trascendental. El mal no tiene el triunfo ni la última palabra. La nostalgia de Dios en el alma está grabada cuando el hijo tropieza o decide dudar. El amor incondicional lo vuelve de a par. Estar en el mundo sin ser de este lugar, abrir las puertas para dejarles caminar. Donde abunda la sombra, la gracia es mucho más. Su luz en el alma jamás se apagará. Acompaña sus pasos con perdón y sin juzgarse. La mesa encendida que los vuelva a convocar. Rompe la tibieza, sé coherente al caminar. Faro en la tormenta que enseña a una fe que se vive a la manera, un disfraz de rutina que no quema ni espera. Como aquellos viajeros camino a Emaús, caminamos al lado buscando la luz. En el pan compartido los ojos se abrirán, en la vida sincera la verdad hallarán. Santuario de gracia donde reina el perdón.